Un pastor desapareció sin dejar rastro en 1979, dejando a su congregación y familia buscando respuestas. Pero 40 años después, un pescador hace un descubrimiento bajo el agua y lo que encuentra lo cambia todo. San Cristóbal de las Casas dormía bajo un manto de neblina aquella madrugada del 3 de junio de 1979. En la modesta casa de la familia Domínguez, el pastor Ernesto, de 45 años, se movía con la familiaridad de quien conoce cada rincón en la oscuridad. Sus pasos cautelosos, sobre el piso de madera, intentaban no despertar a toda la familia mientras se dirigía al cuarto de su hija mayor. Guadalupe, susurró, ajustándose los anteojos de marco negro que enmarcaban su rostro de facciones serenas. «Me voy ya, mi niña». La adolescente de 14 años abrió los ojos lentamente, acostumbrándose a la penumbra donde solo distinguía la silueta de su padre. «¿Ya son las 5?» preguntó con voz adormilada. 5:45, respondió Ernesto, sentándose al borde de la cama. «Quiero llegar temprano a Palenque. El profesor Herrera me espera con los libros sobre cultura maya que pedí hace meses». Guadalupe sonrió mientras su padre le acomodaba un mechón de cabello. «¿Volverás para el almuerzo?» «Por supuesto», afirmó él, besando su frente. «Y tengo una sorpresa para ti». Sus ojos brillaron con entusiasmo mientras ajustaba nuevamente sus anteojos, gesto que Guadalupe reconocía como señal de que algo bueno se avecinaba. Ernesto se despidió con otro beso y salió del cuarto. Minutos después, el sonido del Volkswagen sedán azul alejándose fue lo último que Guadalupe escuchó antes de volver a dormirse. A las 7:15 de la mañana, Carmen Domínguez, de 42 años, preparaba café en la cocina mientras contemplaba la silla vacía donde Ernesto solía sentarse. El ritual de desayunar sola los domingos no era nuevo. Su esposo siempre salía temprano para preparar el servicio dominical, o como hoy, para algún pendiente relacionado con su trabajo pastoral o académico. Afuera, San Cristóbal comenzaba a despertar con el sonido de campanas distantes y vendedores instalando sus puestos en la plaza cercana. Bebió su café lentamente, disfrutando el silencio antes de que sus hijos menores despertaran. Miguel, de 12 años, y Lucía, de 9, aprovecharían el domingo para dormir un poco más. Carmen sonrió pensando en el almuerzo familiar que prepararía más tarde, el momento favorito de Ernesto durante los domingos. Las horas pasaron con la rutina dominical. Carmen asistió al servicio matutino, donde el pastor visitante preguntó por Ernesto. Ella explicó brevemente sobre su viaje a Palenque, sin preocupación alguna en su voz. Al regresar a casa, comenzó los preparativos para el almuerzo, asignando pequeñas tareas a Miguel y Lucía, que ya habían despertado. A las 12:30, Carmen miró por quinta vez el reloj de pared en la sala. La mesa estaba puesta, la comida lista, pero Ernesto aún no llegaba. «Seguramente se entretuvo conversando con el profesor», comentó con una sonrisa que intentaba ocultar la primera punzada de inquietud. Los niños asintieron, acostumbrados a las ocasionales demoras de su padre cuando se enfrascaba en conversaciones teológicas. A las 2 de la tarde, la preocupación ya era evidente en el rostro de Carmen. Nunca en 15 años de matrimonio, Ernesto había faltado al almuerzo dominical sin avisar. Con manos ligeramente temblorosas, marcó el número telefónico que tenía anotado en su libreta. «Profesor Herrera, habla Carmen Domínguez, la esposa del pastor Ernesto». Los niños observaron cómo el rostro de su madre perdía color mientras escuchaba la respuesta al otro lado de la línea. «¿Está seguro? ¿No lo ha visto en todo el día?» Cuando colgó, su mirada encontró las 3 caras confundidas de sus hijos. «Ernesto nunca llegó a Palenque», explicó con voz controlada. «El profesor Herrera lo esperó toda la mañana con los libros». A las 3:25, Carmen revisaba frenéticamente el pequeño estudio de Ernesto en casa.
Su agenda de cuero marrón no estaba, la había llevado consigo, pero nada indicaba un cambio de planes. Sus sermones de la semana siguiente estaban perfectamente organizados sobre el escritorio, las notas para sus clases en la escuela parroquial meticulosamente preparadas. Tal vez tuvo algún problema con el auto, sugirió Raúl, el hermano de Ernesto, quien había llegado tras la llamada angustiada de Carmen. Vamos a recorrer la ruta a Palenque. Si se quedó varado, lo encontraremos. A las 4:30 de la tarde, el corazón de Carmen dio un vuelco al divisar el inconfundible Volkswagen azul estacionado en la orilla de la carretera, aproximadamente a 40 kilómetros de San Cristóbal. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había señales de Ernesto por ninguna parte. ¡Ernesto!, gritó Carmen, bajándose del vehículo de Raúl antes incluso de que éste se detuviera completamente. ¡Ernesto! Sus gritos solo recibieron como respuesta el sonido del viento entre los árboles y el ocasional paso de algún vehículo por la carretera. Desesperada, revisó el interior del auto. La cartera de cuero seguía en el asiento del copiloto con sus documentos, dinero e incluso su reloj de pulsera que solía quitarse para conducir. Fue entonces cuando lo vio. Agachada sobre el asfalto, Carmen recogió con manos temblorosas los anteojos de marco negro de Ernesto, completamente quebrados, como si hubieran sido pisoteados deliberadamente. «Carmen, ven aquí», llamó Raúl desde el borde del camino, donde el terreno descendía abruptamente hacia una densa vegetación. «Parece que hay un sendero. Quizás bajó por alguna razón», pero Carmen apenas lo escuchaba. Sosteniendo los anteojos rotos contra su pecho, murmuró: «Él nunca iría a ninguna parte sin sus lentes. Algo terrible ha pasado». A las 5:40 de la tarde, Carmen y Raúl entraron a la delegación policial de Ocosingo, la ciudad más cercana al lugar donde encontraron el vehículo. El oficial Miguel Sánchez los recibió con expresión impasible, escuchando su relato mientras completaba mecánicamente un formulario. «La mayoría de los adultos que desaparecen regresan en 24 horas, señora», comentó sin levantar la mirada del papel. «Quizás su esposo encontró a algún conocido o decidió hacer otra cosa». Carmen colocó los anteojos quebrados sobre el escritorio con firmeza. Los fragmentos de cristal reflejaron la luz mortecina de la oficina. «Él nunca saldría sin sus gafas. Algo terrible le ha pasado a mi Ernesto». El oficial Sánchez finalmente levantó la mirada, y algo en los ojos de Carmen pareció convencerlo de la gravedad de la situación. Pidió una descripción detallada: 1,75 m de estatura, piel morena, cabello negro con algunas canas en las sienes, un pequeño lunar junto al ojo derecho. Ese día vestía pantalón gris, camisa blanca de manga larga y zapatos negros. Además de sus anteojos, llevaba una cadena fina de oro con un pequeño crucifijo, regalo de Carmen en su 10º aniversario de matrimonio. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de ansiedad y esperanza fragmentada. Policías y voluntarios peinaron la zona donde encontraron el automóvil, pero las condiciones eran adversas. Las lluvias torrenciales que comenzaron la noche del domingo convirtieron los senderos en lodazales intransitables, borrando cualquier rastro que pudiera haber existido. El miércoles, cuando finalmente cesó la lluvia, la Policía Federal Preventiva envió un equipo con perros rastreadores. Los animales siguieron un rastro desde la carretera hacia el interior de la maleza, pero lo perdieron tras unos 200 metros, cerca de un arroyo desbordado por las recientes precipitaciones. Una semana después del desaparecimiento, el delegado Rodríguez, quien asumió el caso, convocó a Carmen para una reunión. Su oficina, con paredes descoloridas y un ventilador que apenas movía el aire caliente, parecía encogerse alrededor de Carmen mientras escuchaba sus palabras. «Estamos explorando diferentes líneas de investigación», explicó él.
Descubrimos que su marido estuvo recientemente en reuniones con líderes indígenas que protestan contra la construcción de una presa en tierras ancestrales. También supimos que había cuestionado el uso de fondos federales destinados a las comunidades tzotziles. Carmen parece sorprendida. Ernesto siempre defendió los derechos de los indígenas. Eso no es secreto para nadie. Pero él nunca me habló sobre investigar desvío de fondos. El delegado se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Señora Domínguez, ¿su marido mantenía un cuaderno donde anotaba información sobre autoridades locales? ¿Tal vez documentos, recortes de periódico? La revelación del delegado dejó a Carmen con una sensación de vértigo. Ernesto investigando desvío de fondos. Su esposo, un hombre de fe, inmiscuido en asuntos tan peligrosos. El camino a casa desde la delegación se le hizo eterno, mientras las palabras del delegado Rodríguez resonaban en su mente como un eco interminable. Esa misma noche, cuando los niños finalmente se quedaron dormidos, Carmen entró sigilosamente al pequeño estudio de Ernesto. A las 10:15, con la casa sumida en un silencio que solo acentuaba su ausencia, comenzó a revisar meticulosamente cada rincón. Sus manos recorrieron los lomos de los libros de teología que su esposo tanto atesoraba, buscando algo, cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir las insinuaciones del delegado. Fue entonces cuando notó algo extraño en la disposición de los volúmenes, un espacio demasiado amplio entre dos tomos de exégesis bíblica. Al retirarlos, sus dedos encontraron una carpeta marrón oscura, cuidadosamente oculta detrás de la fila de libros. Con el corazón latiéndole fuertemente, Carmen la extrajo y la abrió sobre el escritorio. El contenido confirmó sus peores temores. Allí, ordenados con la meticulosidad característica de Ernesto, se encontraban documentos gubernamentales con anotaciones manuscritas, listas de escuelas y hospitales marcados como fantasmas, y recortes de periódicos sobre asignaciones de fondos federales. Muchas páginas tenían subrayados en rojo y signos de interrogación en los márgenes, con la inconfundible caligrafía de su esposo. «Dios mío, Ernesto, ¿en qué te metiste?», susurró para sí misma, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Con manos temblorosas, Carmen alcanzó el teléfono y marcó un número que sabía de memoria. A pesar de la hora tardía, necesitaba hablar con alguien que pudiera entender la gravedad de lo que acababa de descubrir. «Eduardo, soy Carmen. Perdona la hora». Su voz se quebró mientras contenía un sollozo. «Creo que Ernesto descubrió algo peligroso, Eduardo». La llegada de Eduardo al día siguiente trajo una presencia reconfortante, pero también la confirmación de que la situación era más grave de lo imaginado. A las 2:30 de la tarde, el hermano menor de Ernesto, un abogado de 43 años con traje impecable a pesar del viaje desde Ciudad de México, examinaba minuciosamente los documentos en la habitación de huéspedes. «Esto es muy serio, Carmen», confirmó Eduardo con expresión grave cuando se reunieron en la cocina, bajando instintivamente la voz para que los niños no escucharan. Ernesto estaba documentando un esquema de corrupción que involucra a funcionarios de alto nivel. No entregues esto a la policía local. No sabemos quién está involucrado. Carmen asintió, comprendiendo las implicaciones. ¿Crees que por esto...? No necesitó terminar la pregunta. La respuesta estaba en los ojos de Eduardo. En los días siguientes, el dolor de la ausencia se manifestó de formas distintas en cada miembro de la familia. Miguel, con su temperamento explosivo tan parecido al de su abuelo paterno, encontró en la rabia su válvula de escape. Una tarde, Carmen escuchó golpes sordos provenientes de su habitación. Al entrar, encontró a su hijo de 12 años golpeando la pared hasta hacer sangrar sus nudillos. ¿Por qué tenía que meterse en esto?, gritaba entre sollozos. ¿Por qué no podía ser solamente nuestro papá?
Carmen lo abrazó fuertemente mientras él se resistía para finalmente colapsar contra su pecho en un llanto desgarrador. Guadalupe, por su parte, canalizó su angustia de manera metódica, casi clínica. Sentada silenciosamente en la veranda, comenzó a llevar un diario donde registraba cada detalle sobre la desaparición de su padre. Fechas, nombres, contradicciones en los testimonios, pistas potenciales. Su habitación pronto se convirtió en un archivo improvisado, con notas pegadas en las paredes conectando eventos y personas. La pequeña Lucía, demasiado joven para comprender plenamente lo sucedido, se expresaba a través de sus dibujos. Cada día preguntaba al menos 5 veces: «Mamá, ¿cuándo va a volver papá a casa?». Y cada día dibujaba el rostro de Ernesto en su cuaderno, como temiendo olvidar sus rasgos. Una mañana, Eduardo observaba pensativo por la ventana cuando notó algo inquietante. «Es el tercer día que veo ese coche negro estacionado allí», comentó señalando discretamente hacia la acera opuesta. «Alguien nos está vigilando». A las 3:40 de la tarde, Eduardo visitó la delegación para solicitar formalmente acceso a los informes de la investigación. Como esperaba, encontró una resistencia burocrática calculada para desalentarlo, formularios duplicados, requisitos imposibles y, finalmente, una reunión privada con el delegado Rodríguez. «Algunos asuntos en Chiapas son complicados, señor abogado», le advirtió el delegado con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «A veces es mejor dejar el pasado en el pasado». Un mes después de la desaparición, la iglesia se llenó para una vigilia en honor a Ernesto. A las 7 de la tarde, bajo la luz temblorosa de cientos de velas, Guadalupe leyó una carta dirigida a su padre que dejó pocas mejillas secas entre los asistentes. Carmen, sentada en primera fila, notó con inquietud cómo el alcalde y el secretario de Obras Públicas, Roberto Medrano, conversaban en voz baja al fondo de la iglesia, observando a la familia con un interés que parecía ir más allá de la solidaridad. Al terminar la ceremonia, Medrano se acercó a ofrecerle sus condolencias con una pregunta que pretendía sonar casual. «Señora Domínguez, ¿su esposo dejó algunos papeles, materiales de trabajo? Como secretario de Obras, podría ayudarla a entender cualquier documento relacionado con proyectos comunitarios que él estuviera revisando». Esa noche, a las 11:30, después de acostar a los niños, Carmen se sentó sola en la cocina. La casa nunca había parecido tan grande ni tan vacía. En la mesa, el lugar de Ernesto permanecía intacto, como un santuario a la espera de su regreso. Mientras contemplaba la silla vacía, un automóvil desconocido pasó lentamente frente a la casa, desacelerando justo al pasar por la ventana donde ella se encontraba. A la mañana siguiente, Carmen despertó con una sensación de intranquilidad que se confirmó al entrar al estudio de Ernesto. Alguien había estado allí durante la noche. Nada estaba fuera de lugar. De hecho, todo parecía demasiado ordenado, meticulosamente arreglado. La carpeta con documentos había desaparecido, y sobre el escritorio, perfectamente centrados, se encontraban los anteojos quebrados de Ernesto, ahora limpios y reconstruidos con cinta adhesiva, un mensaje silencioso pero inequívoco de que alguien estaba observando cada paso que daba la familia. Carmen contempló los anteojos reconstruidos con una mezcla de horror y rabia. Sus manos temblaban mientras los sostenía, consciente del mensaje implícito. Alguien había entrado en su casa, con llaves propias, mientras ella y sus hijos dormían indefensos. A las 6:15 de la mañana, el grito ahogado de Carmen despertó a Eduardo, quien dormía en la habitación contigua. Su cuñado llegó corriendo, encontrándola paralizada frente al escritorio vacío, donde ahora solo quedaban los anteojos de Ernesto, meticulosamente reparados con cinta adhesiva. «¿Quién tiene llaves de tu casa?»,
preguntó Eduardo, después de revisar puertas y ventanas que no mostraban señal alguna de forzamiento. Solo nosotros, y una copia de emergencia que Ernesto dejó en la iglesia, respondió Carmen, abrazándose a sí misma mientras la magnitud de la invasión calaba hondo en su conciencia. 2 horas más tarde, Carmen exigía en la delegación que se investigara la intrusión nocturna. El delegado Rodríguez la escuchó con una expresión que oscilaba entre el escepticismo y la condescendencia. Quizás su marido haya regresado para recoger algunas pertenencias, señora, sugirió con una sonrisa que Carmen encontró insultante. ¿Y reparó sus propios anteojos rotos antes de volver a desaparecer?, replicó ella con amarga ironía. Esa misma tarde, Eduardo utilizó una cabina telefónica alejada del centro para contactar a un antiguo colega de la Procuraduría Federal en Ciudad de México. Necesitamos intervención federal. La policía local está comprometida, explicó en voz baja, mirando constantemente alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchaba. De vuelta en casa, una pequeña esperanza surgió cuando Carmen encontró hojas de papel carbono usadas en el bolsillo lateral de su bolso de trabajo. Al examinarlas con cuidado, descubrió que contenían copias parciales de algunos de los documentos de Ernesto. Aunque incompletas, las páginas revelaban claramente el nombre de Roberto Medrano, secretario de Obras Públicas, vinculado a contratos para escuelas que, según las anotaciones de Ernesto, nunca fueron construidas. Esto confirma nuestras sospechas, murmuró Eduardo, estudiando las páginas a la luz de una lámpara. Medrano está en el centro de todo esto. Los días siguientes trajeron nuevas pruebas de que la familia estaba siendo vigilada. Guadalupe notó que un hombre la seguía discretamente en su camino a la escuela, cambiando de ruta varias veces para confirmarlo. Miguel regresó a casa con el labio partido después de golpear a un compañero que había sugerido que su padre había huido con otra mujer. Y en la pequeña tienda donde Carmen compraba regularmente, le informaron que su crédito había sido cancelado por órdenes superiores. Una noche, a las 7:20, un golpe en la puerta sobresaltó a la familia reunida en la cocina. Un hombre fornido y nervioso se presentó como Javier Reyes, camionero de profesión. No hablé antes por miedo, confesó después de que Eduardo verificara que nadie lo había seguido. Pero vi a su marido siendo forzado a entrar en un coche negro, justo donde encontraron su Volkswagen. Con manos temblorosas, Eduardo anotó frenéticamente cada detalle del testimonio. 2 hombres de complexión robusta, uno de ellos con una placa policial colgando del cuello, forzando a un hombre que coincidía con la descripción de Ernesto a entrar en un sedán negro sin placas visibles. ¿Por qué no lo reportó inmediatamente?, preguntó Carmen, su voz entre la esperanza y la incredulidad. Porque vi la placa policial, señora, respondió Reyes con evidente temor. En Chiapas, uno aprende a no meterse donde no lo llaman. Pero no puedo seguir callando, no con 3 niños sin su padre. A la mañana siguiente, cuando Eduardo llegó a la delegación para registrar formalmente el nuevo testimonio, recibió una noticia desconcertante. Javier Reyes había abandonado la ciudad durante la noche tras un incidente que nadie parecía capaz de especificar. El tiempo siguió su curso despiadado. Un mes después, Carmen se enfrentaba a la dura realidad económica de mantener a 3 hijos sin el ingreso de Ernesto. A las 5:45 de la tarde, sentada a la mesa de la cocina, con facturas impagadas esparcidas ante ella, realizaba cálculos desesperados para estirar sus escasos ahorros. Al día siguiente, tragándose el orgullo que Ernesto siempre había admirado en ella, Carmen colocó un anuncio en la posada local ofreciendo clases de español para turistas extranjeros. El gerente la observó con una mezcla de lástima y curiosidad mientras ella fijaba el papel en el tablón de anuncios. 6 meses después de la desaparición,
La investigación oficial se había enfriado completamente. Una tarde, Carmen se encontró casualmente con el delegado Rodríguez en la plaza central. Su comentario casual fue como una puñalada. «Quizás sea hora de aceptar que su marido no quiere ser encontrado, señora». Carmen lo miró fijamente, con una dignidad que contrastaba con sus circunstancias. «Mi esposo no abandonó a su familia, delegado, y yo no abandonaré la búsqueda de la verdad». Esa noche, cuando todos dormían, Eduardo recibió una llamada en su hotel que cambiaría el curso de la investigación. Una voz masculina, apenas audible en un susurro, pronunció una única palabra antes de colgar abruptamente: Malpaso. El nombre de la controvertida represa en construcción en tierras indígenas, precisamente el proyecto que aparecía repetidamente en los documentos de Ernesto como epicentro del esquema de corrupción. Malpaso. La palabra resonó en la mente de Eduardo como un eco interminable. Al amanecer, ya se encontraba en la biblioteca municipal, ansioso por descubrir la conexión entre aquella represa y la desaparición de su hermano. A las 9:30 de la mañana, rodeado de periódicos antiguos y documentos polvorientos, Eduardo encontró lo que buscaba: varios recortes periodísticos sobre la construcción de la represa Malpaso. Sus ojos se detuvieron en un detalle crucial. El cronograma de inundación había sido adelantado 3 semanas, justo después de la desaparición de Ernesto. «No puede ser coincidencia», murmuró para sí mismo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Esa tarde, Carmen se reunió con representantes tzotziles en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. La tensión era palpable, mientras los hombres y mujeres indígenas la observaban con una mezcla de respeto y recelo. «El pastor Ernesto fue el único que realmente se preocupó cuando nuestras tierras fueron tomadas para la represa», explicó una mujer mayor, rompiendo finalmente el silencio. Sus manos arrugadas se movían nerviosamente sobre su falda colorida mientras hablaba. Don Manuel, un anciano de rostro surcado por profundas arrugas, se inclinó hacia Carmen, bajando instintivamente la voz aunque estaban solos. «Su marido vino a vernos 2 días antes de desaparecer, preguntando sobre los pagos de compensación que nunca recibimos». Las palabras del anciano confirmaron las sospechas de Carmen. Ernesto había estado siguiendo el rastro del dinero, documentando cómo los fondos destinados a compensar a las comunidades indígenas desplazadas se habían esfumado misteriosamente. De regreso en casa, Eduardo y Carmen estudiaban un mapa de la región de Malpaso extendido sobre la mesa del comedor. Sus dedos trazaron la ruta desde San Cristóbal hasta el punto donde encontraron el Volkswagen de Ernesto. «Mira lo cerca que está de la zona de construcción de la represa», señaló Eduardo, marcando ambos puntos en el mapa. «Si alguien quisiera hacer desaparecer cualquier evidencia», Carmen completó el pensamiento que ninguno quería verbalizar. La represa sería el lugar perfecto. Esa noche, a las 8:15, Eduardo hablaba en susurros por teléfono con un contacto en Ciudad de México. «Necesito acceso a los documentos sellados relacionados con Malpaso». «Sí, entiendo que requeriría autorización federal. ¿Hay alguna manera de...?» Su voz se apagó al notar que Guadalupe lo observaba desde el pasillo, sus ojos reflejando una madurez impropia de sus 15 años. El 3 de junio de 1980 marcó un año exacto desde la desaparición de Ernesto. La familia Domínguez se reunió en silencio para el desayuno. El lugar vacío de Ernesto parecía gritar su ausencia más fuerte que nunca. «Un año», suspiró Carmen, apretando la mano de Lucía que se había aferrado a ella durante toda la mañana. Después del desayuno, Guadalupe y Miguel salieron a distribuir nuevos carteles por la ciudad. «Un año sin respuestas», proclamaban en grandes letras negras sobre la fotografía sonriente de Ernesto con sus característicos anteojos.
La actividad atrajo la atención de un periodista de televisión nacional que se encontraba en San Cristóbal cubriendo un festival cultural. Carmen accedió a una breve entrevista frente a la iglesia donde Ernesto había predicado durante tantos años. ¿Cómo mantiene la esperanza después de tanto tiempo?, preguntó el periodista, acercando el micrófono al rostro demacrado pero digno de Carmen. La fe no es creer que Dios hará lo que queremos, respondió ella con voz clara. Es confiar en que hará lo correcto, incluso cuando no entendemos su plan. Aquella noche, la familia organizó una pequeña celebración por los 15 años de Guadalupe. La tradicional quinceañera, que en circunstancias normales habría sido un gran evento, se redujo a una cena íntima con algunos familiares cercanos y amigos. Carmen encontró más tarde a su hija llorando silenciosamente en su habitación, sosteniendo un vestido azul celeste. «Papá prometió comprármelo para mi fiesta», explicó entre sollozos. «Lo había visto en una tienda en Ciudad de México y dijo que sería perfecto». La siguiente semana, Eduardo viajó a Tuxtla Gutiérrez para una reunión con el procurador estatal. El imponente edificio de gobierno, con su fachada de cantera y guardias uniformados, parecía diseñado para intimidar a los visitantes. «El caso del pastor Domínguez está siendo tratado con toda seriedad», aseguró el funcionario detrás de su escritorio de caoba, sin molestarse en ofrecer asiento a Eduardo. «Pero comprenda que tenemos recursos limitados y numerosos casos por investigar». Eduardo contuvo la rabia que amenazaba con hacerle perder la compostura. «Mi hermano no es un caso», respondió con voz tensa. «Es un ciudadano respetado, un líder religioso, un padre de familia que desapareció en circunstancias sospechosas mientras investigaba corrupción que involucra fondos federales». La conversación se vio abruptamente interrumpida cuando la secretaria del procurador entró sin llamar. «Señor, el secretario Medrano llegó para su almuerzo programado», anunció, provocando que el funcionario súbitamente diera por terminada la reunión. Al salir del edificio, Eduardo notó inmediatamente el sedán negro estacionado al otro lado de la calle. 2 hombres lo observaban atentamente, sin molestarse en disimular su vigilancia. Reconoció el vehículo por la descripción del camionero desaparecido, confirmando sus sospechas de que cada movimiento de la familia seguía siendo monitoreado. Durante el viaje de regreso a San Cristóbal, Eduardo verificaba constantemente el retrovisor, confirmando que el coche negro lo seguía a distancia constante por la sinuosa carretera. La luz del atardecer se desvanecía rápidamente, sumiendo el camino en sombras inquietantes que parecían reflejar el oscuro misterio que envolvía la desaparición de su hermano. Al llegar a San Cristóbal después del anochecer, Eduardo estacionó frente a la casa de los Domínguez y notó con alarma que la puerta estaba entreabierta. Entrando cautelosamente, se encontró con Carmen sentada en la sala oscura, sosteniendo una carta que acaba de llegar. Su marido no fue el primero en hacer preguntas sobre Malpaso, y otros acabaron en el fondo de la represa. Pare ahora, o su familia será la próxima. La amenaza explícita heló la sangre de Carmen y Eduardo. Ambos permanecieron en silencio, contemplando aquella carta que confirmaba sus peores temores. No solo estaban tras la pista correcta, sino que quienes habían hecho desaparecer a Ernesto estaban dispuestos a ampliar su círculo de víctimas. Eduardo rompió el silencio primero, hablando en voz baja como si temiera que las paredes pudieran escucharlos. «No podemos seguir aquí, Carmen. Tú y los niños deben irse a Ciudad de México conmigo mientras continuamos la investigación». Carmen negó rotundamente con la cabeza, su expresión resuelta a pesar del miedo. «Este es el hogar que construimos, la comunidad que Ernesto amaba. No voy a huir». Esa noche, en la intimidad de la cocina a oscuras, continuaron su debate en susurros mientras los niños dormían. Eduardo extrajo de su maletín varias fotografías que había tomado discretamente durante la semana.
Mira bien, Carmen. Estos hombres están vigilando la casa, siguiendo a los niños en la escuela. No es seguro permanecer aquí, aunque sea temporalmente. A la mañana siguiente, Carmen empacaba pocas pertenencias en maletas pequeñas, cada movimiento cargado de resignación. Con especial cuidado, envolvió los anteojos reconstruidos de Ernesto en un pañuelo de seda, colocándolos como si fueran una reliquia sagrada. «Es solo por un tiempo», murmuró para sí misma, aunque en su corazón sabía que este éxodo marcaba un antes y un después en su búsqueda. Miguel, ahora con 14 años y una rebeldía que crecía al mismo ritmo que su dolor, se negó inicialmente a entrar al automóvil estacionado frente a la casa. «¿Y si papá vuelve y no estamos aquí?», protestó con lágrimas contenidas. «¿Cómo nos encontrará?». Carmen abrazó a su hijo, permitiéndole desahogarse, mientras Eduardo esperaba pacientemente al volante. «Dejamos aviso en la iglesia, con los vecinos. Si regresa, sabrá dónde encontrarnos». Antes de partir, Eduardo visitó la pequeña iglesia para explicar la situación a los miembros más cercanos de la congregación. Les pidió que cuidaran la casa y mantuvieran contacto regular, estableciendo un sistema para recibir noticias sin revelar la ubicación exacta de la familia. El modesto apartamento en Ciudad de México que Eduardo había conseguido parecía extrañamente ajeno cuando llegaron esa noche. A las 8:30, los 3 niños desempacaban silenciosamente sus pertenencias, movimientos mecánicos que contrastaban con la atmósfera pesada de exilio que impregnaba el lugar. Carmen se detuvo junto a la ventana, contemplando el paisaje urbano de edificios y luces que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ernesto siempre quiso traer a los niños para conocer el Museo de Antropología, comentó con voz queda, recordando planes que ya nunca se realizarían como habían sido imaginados. Los meses siguientes establecieron una nueva rutina. Carmen consiguió trabajo dando clases de español en una academia para extranjeros, mientras los niños se adaptaban a sus nuevas escuelas. Eduardo continuaba viajando regularmente a Chiapas, manteniendo viva la investigación a pesar de los obstáculos. 6 meses después de su llegada a Ciudad de México, una ayuda inesperada llegó en forma de la doctora Morales, una psicóloga especializada en trauma que se ofreció a atender a la familia gratuitamente tras conocer su caso por medio de una colega de Eduardo. «Lo que ustedes están viviendo se llama pérdida ambigua», explicó la doctora durante su primera sesión en la sala del apartamento. Su cabello gris, recogido en un severo moño, y sus gafas de montura metálica le daban un aire de autoridad compasiva. «Es particularmente difícil porque no hay un cierre. La persona está físicamente ausente, pero psicológicamente presente». Lucía le mostró a la psicóloga su cuaderno lleno de dibujos cada vez más idealizados de su padre. Los primeros bocetos mostraban a Ernesto con detalles precisos: sus anteojos de marco negro, la pequeña marca de nacimiento junto a su ojo derecho. Pero los más recientes lo representaban casi como una figura angelical, con rasgos difusos e irreconocibles. «Tengo miedo de olvidar cómo era», confesó la niña con voz apenas audible. La llegada de Alejandro Vélez, un periodista de El Universal, con evidentes signos de agotamiento y una determinación que recordaba a Carmen la de Ernesto, supuso otro punto de inflexión en su búsqueda. En un café discreto del centro, extendió ante Carmen varios recortes y anotaciones. «Casos como el de su marido siguen un patrón que he estado investigando», explicó mientras señalaba sus documentos. 7 desapariciones en los últimos 5 años, todas involucrando a personas que cuestionaron proyectos gubernamentales en Chiapas. Vélez se comprometió a investigar más a fondo, especialmente la conexión con la represa Malpaso.
Su experiencia como reportero de investigación y sus contactos dentro del gobierno podrían abrir puertas hasta entonces cerradas para la familia. Poco después, Eduardo recibió en su despacho de abogacía a Jorge Fuentes, un ex policía de 65 años, visiblemente nervioso, que miraba constantemente sobre su hombro, como temiendo ser seguido. «Lo que voy a contarle puede costarme la vida», comenzó el hombre, rechazando el café que le ofrecían con manos temblorosas. «En la semana que su hermano desapareció, recibimos órdenes directas de no investigar a fondo. Rodríguez recibió una llamada mencionando a el gobernador. Fuentes extrajo de su chaqueta desgastada varias fotografías del Volkswagen abandonado. Y hay más, el coche que se encontró en la carretera no era el verdadero automóvil de su hermano». Eduardo examinó las imágenes con incredulidad. «¿Cómo dice? Mire este detalle en el parachoques», señaló Fuentes. «El verdadero coche de Ernesto tenía una abolladura aquí desde 1976. Este está intacto. Era idéntico, mismo color, mismo modelo, pero los números del motor no correspondían a los registros». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si hasta el automóvil había sido sustituido, el nivel de planificación y recursos involucrados en la desaparición de su hermano era mucho mayor de lo que habían imaginado. Mientras digería estas revelaciones, el teléfono sonó con estridencia. Eduardo atendió mecánicamente, pero su expresión cambió al instante al escuchar la voz angustiada de Carmen. Guadalupe acababa de ser atropellada por un automóvil que huyó del lugar mientras volvía de la escuela, y antes de perder la conciencia había murmurado que el vehículo era un sedán negro idéntico al que seguía a Eduardo en Tuxtla Gutiérrez. El pasillo del hospital parecía interminable mientras Eduardo corría desesperado, con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho. A las 11:45 de la noche, finalmente divisó a Carmen sentada en una silla fuera de la sala de cirugía, su rostro pálido iluminado por las luces fluorescentes, los dedos aferrando un rosario con tanta fuerza que sus nudillos habían perdido todo color. «¿Cómo está?», preguntó Eduardo, sentándose junto a ella y tomando su mano helada entre las suyas. Carmen levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto. «Están operándola. El médico dijo que tiene fracturas en la pierna y 2 costillas, además de una conmoción cerebral». Horas más tarde, el médico salió para informarles que la cirugía había sido exitosa, pero sus palabras siguientes confirmaron lo que ya sospechaban. Las declaraciones de los testigos son claras. El coche aceleró directamente hacia ella, no fue un accidente común. A la mañana siguiente, un oficial de policía tomaba declaración en la habitación del hospital con evidente desinterés, garabateando notas ocasionales mientras sugería que podría haber sido simplemente un conductor imprudente o un accidente de tránsito habitual. Eduardo no pudo contenerse más. «Mi sobrina es la tercera persona vinculada a este caso que sufre un accidente conveniente», espetó, arrebatando la libreta de las manos del oficial. «Estoy llevando esto a las autoridades federales. Su incompetencia o complicidad ha llegado demasiado lejos». A las 10:30 de la mañana siguiente, Eduardo presentaba un expediente completo ante el promotor Alejandro Vega en la Procuraduría Federal de Ciudad de México. A sus 31 años, Vega representaba una nueva generación de funcionarios, menos susceptibles a las redes de corrupción enquistadas en el sistema. «Esto va más allá de una desaparición aislada», comentó Vega tras examinar detenidamente los documentos. «Estamos hablando de obstrucción de justicia, corrupción sistémica y posiblemente crímenes contra los derechos humanos». Por primera vez en meses, Eduardo sintió que alguien dentro del sistema tomaba en serio el caso de su hermano. «¿Podrá investigar oficialmente?». «Comenzaré inmediatamente», aseguró Vega,
pero debo advertirle que enfrentaremos resistencia. Los involucrados tienen conexiones poderosas. En el hospital, Carmen recibía un apoyo inesperado. Rosa, una enfermera de 42 años que atendía a Guadalupe, se acercó una tarde mientras ajustaba los medicamentos intravenosos. «Su caso me resulta familiar», comentó en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escucharla. «Mi hermano también desapareció en 1978. Era ingeniero en Malpaso». Rosa extrajo discretamente de su bolsillo una fotografía desgastada. Cuestionó la calidad de los materiales utilizados en la construcción. Una semana después, accidente de coche. Aquella coincidencia inquietante confirmaba que el caso de Ernesto no era aislado, sino parte de un patrón sistemático de silenciamiento. Mientras Guadalupe se recuperaba lentamente, Eduardo y Vélez, el periodista, profundizaban en su investigación. Una noche, se reunieron en un bar oscuro, en las afueras de Tuxtla Gutiérrez, con un mecánico nervioso que había trabajado en una operación clandestina. «Yo solo hacía lo que me ordenaban», confesó el hombre, bebiendo rápidamente su tequila. «Pintaba los coches, cambiaba las placas». Dibujando un mapa improvisado en una servilleta, el mecánico les mostró la ubicación de un taller clandestino. «La oficina estaba aquí, detrás del almacén abandonado. Hacíamos de 3 a 4 especiales por mes». Vélez fotografió discretamente el mapa y tomó notas detalladas en su gastada libreta. «Esto conecta al menos 5 casos de desapariciones que estoy investigando». De vuelta en Ciudad de México, el promotor Vega había avanzado sorprendentemente rápido. En su oficina, mostró a Eduardo fotografías de vigilancia obtenidas mediante contactos en la Policía Federal. «Estos hombres trabajan para una unidad especial que no aparece en ningún organigrama oficial», explicó, señalando a individuos de aspecto severo con trajes oscuros. Eduardo reconoció inmediatamente a 2 de ellos. «Este estaba en el coche que me siguió en Tuxtla, y este otro estaba en la iglesia durante la vigilia de Ernesto». «Estamos tratando con profesionales», advirtió Vega. «Personas entrenadas específicamente para operaciones de este tipo». La investigación parecía finalmente avanzar cuando un revés inesperado los golpeó. Una mañana, Vega llegó al hospital para visitar a Guadalupe con expresión abatida. «He sido transferido a Mérida a partir de mañana», anunció, dejándose caer pesadamente en la silla junto a la cama de la joven. «Órdenes directas de Brasilia que no puedo rechazar». Carmen y Eduardo intercambiaron miradas de desaliento en la cafetería del hospital esa tarde. «Tienen alcance incluso en las instituciones federales», murmuró Carmen, revolviendo un café que había olvidado beber. «¿Cómo podemos luchar contra esto?». Eduardo apretó su mano con determinación renovada. «Seguiremos, por Ernesto, por los niños. La verdad siempre encuentra un camino». La noche antes de partir hacia su nuevo puesto, el promotor Vega se presentó inesperadamente en el apartamento de Eduardo. Tras asegurarse de que nadie lo había seguido, entregó a Eduardo una carpeta sellada con instrucciones estrictas. «No abra esto ahora, guárdelo en un lugar seguro», susurró, mirando nerviosamente hacia la ventana. «Son copias de documentos clasificados sobre la Operación Limpieza de 1975 a 1980, incluyendo una lista de objetivos indeseables, donde el nombre de su hermano aparece marcado con las iniciales RM y la fecha del 2 de junio del 79. La carpeta que Vega había entregado a Eduardo contenía la confirmación definitiva de sus sospechas. La desaparición de Ernesto había sido parte de una operación sistemática de silenciamiento. Durante los días siguientes, Eduardo y Carmen estudiaron meticulosamente cada documento, descubriendo un patrón escalofriante de abusos de poder que se extendía por todo Chiapas. 5 años habían transcurrido desde la fatídica mañana en que Ernesto salió de casa y nunca regresó. La familia Domínguez había retornado a San Cristóbal,
determinada a reconstruir alguna normalidad mientras continuaba su búsqueda de justicia, ahora con un ritmo menos frenético, pero más estratégico. La casa, que durante tanto tiempo había permanecido como un santuario intacto a la espera del regreso de Ernesto, comenzaba a mostrar pequeños cambios que reflejaban el paso del tiempo. Una mañana de 1984, Carmen, con cabellos prematuramente encanecidos a sus 47 años, colgaba una fotografía ampliada de Ernesto en la sala renovada. Sus manos acariciaron brevemente el marco antes de ajustarlo en la pared. «Todos estos nombres», murmuró Carmen esa tarde en la cocina, mientras ella y Eduardo revisaban los documentos de la Operación Limpieza. Personas que desaparecieron como Ernesto, todas marcadas con las mismas iniciales. Eduardo asintió gravemente. RM aparece como autorización en casi todos los casos. Roberto Medrano. En su habitación, Guadalupe, ahora con 19 años, estudiaba intensamente para el examen de admisión a la Facultad de Derecho. Rodeada de libros y del diario donde había documentado meticulosamente cada detalle del caso de su padre durante años, la joven había canalizado su dolor hacia un propósito: convertirse en abogada para luchar contra las injusticias que habían arrebatado a su padre. Miguel, a sus 17 años, había encontrado su propio camino para lidiar con el trauma. Liderando un grupo de jóvenes en la iglesia, su expresión alternaba entre la animación al hablar con los adolescentes y una profunda melancolía en los momentos de silencio. Su relación con la fe era compleja, marcada por preguntas sin respuesta sobre por qué Dios había permitido que su padre desapareciera. La pequeña Lucía, ya no tan pequeña con 14 años, había convertido su habitación en un archivo improvisado. Recortes de periódico, mapas y líneas conectando eventos cubrían las paredes como si la niña hubiera asumido el papel de detective en la búsqueda de su padre. Roberto Medrano acaba de ser nombrado para el Consejo Estatal de Desarrollo, informó Eduardo una tarde, mostrando a Carmen una noticia reciente. Las iniciales RM de los documentos, cada vez estamos más seguros de su implicación. La vida continuaba su curso inexorable, pero la búsqueda nunca cesaba. Un día, mientras Carmen organizaba una donación de libros en la biblioteca municipal, la funcionaria Sofía se acercó con expresión vacilante. «Encontré algo que puede ser del pastor Ernesto», susurró, mirando nerviosamente alrededor antes de extraer un cuaderno de cubierta negra de su bolso. Carmen reconoció inmediatamente la caligrafía inconfundible de su esposo. Con manos temblorosas, hojeó el cuaderno que contenía anotaciones detalladas sobre reuniones, valores y nombres relacionados con los proyectos gubernamentales que Ernesto había estado investigando. La última entrada, fechada el 31 de mayo de 1979, 3 días antes de su desaparición, hizo que el corazón de Carmen se detuviera por un instante. «Conseguí los registros de la transacción. RM confirma desvío de 3 millones para cuentas en las Caimán. Esa evidencia podría ser crucial». Al día siguiente, Eduardo y Carmen acudieron a la delegación, ahora dirigida por un nuevo delegado, para entregar el cuaderno como nueva prueba. «Esto demuestra que mi hermano fue objetivo de un crimen premeditado», explicó Eduardo, señalando las anotaciones detalladas de Ernesto. El delegado asintió con aparente interés, prometiendo incorporar el cuaderno al expediente y reabrir ciertas líneas de investigación. Sin embargo, 3 días después, cuando Eduardo regresó para consultar los avances, recibió una noticia desconcertante. El cuaderno se había extraviado durante la catalogación. Esa misma noche, Sofía, la funcionaria de la biblioteca, visitó a Carmen visiblemente aterrorizada. 2 hombres vinieron hoy a la biblioteca preguntando quién encontró el cuaderno del pastor. Confesó en un susurro entrecortado. «¿Mencionaron mi nombre? ¿Cómo podían saberlo?».
La amenaza implícita era clara. Alguien seguía monitoreando cualquier avance en la investigación y tenía acceso privilegiado a información oficial. Aquella noche, la familia se reunió en la sala para discutir los riesgos de continuar presionando. Debemos ser más cautelosos, argumentó Miguel, cuya adolescencia rebelde había madurado hacia una preocupación protectora por su madre y hermanas. Cada vez que encontramos algo, ellos responden. No podemos desistir, respondió Guadalupe con la determinación que la caracterizaba. Si nos callamos, ganan. Y papá nunca se habría callado. En la madrugada, Carmen despertó sobresaltada al escuchar ruidos en la cocina. Al bajar, encontró a Lucía sentada en la oscuridad, con su cuaderno de dibujos abierto frente a ella. Soñé que papá estaba tratando de decirnos dónde encontrarlo, explicó la adolescente con voz queda. Estaba en algún lugar oscuro, frío y húmedo, y había agua, mucha agua. La mención del agua llevó a Eduardo a extender un mapa de la región de Malpaso sobre la mesa de la cocina la mañana siguiente. Si el cuerpo fue escondido antes de la inundación de la represa, lleva 5 años bajo el agua ahora. La posibilidad de que Ernesto estuviera en el fondo del embalse era una idea que habían considerado antes, pero que resultaba demasiado dolorosa para explorar a fondo. Sin embargo, con las nuevas evidencias y el sueño recurrente de Lucía, la teoría cobraba fuerza. A la mañana siguiente, Carmen recibió un sobre anónimo que contenía solamente una vieja fotografía en blanco y negro mostrando a obreros en la construcción de la represa Malpaso en 1979, con un círculo rojo marcando un Volkswagen azul idéntico al de Ernesto, estacionado cerca de un área de hormigonado, y en el reverso una única palabra escrita a mano: adentro. La fotografía anónima del Volkswagen azul en la represa estremeció a Carmen hasta lo más profundo de su ser. Sentada a la mesa de la cocina a las 7:15 de la mañana, estudiaba obsesivamente cada detalle con una lupa prestada de la biblioteca, intentando identificar las siluetas borrosas de los trabajadores que aparecían cerca del vehículo. Adentro, susurró, repitiendo la palabra escrita en el reverso como si fuera un mantra. Está diciendo que Ernesto está dentro de la represa, no solo cerca de ella. Esta nueva pista, aunque macabra, proporcionaba una dirección concreta a una búsqueda que había vagado demasiado tiempo por caminos nebulosos. Eduardo actuó de inmediato, utilizando sus contactos legales para acceder a los archivos oficiales del proyecto Malpaso. En un despacho gubernamental polvoriento en Tuxtla Gutiérrez, Eduardo deslizó discretamente un sobre abultado hacia un funcionario de rostro impasible. Momentos después, salía con varias carpetas bajo el brazo, sintiendo el peso de documentos que nadie había revisado en años. Esa noche, Eduardo extendió los enormes planos de la represa sobre la mesa del comedor, iluminados por una lámpara que proyectaba sombras dramáticas sobre el papel amarillento. Esta es el área donde estaba el coche en la foto, señaló, marcando un punto cercano a la estructura principal de la presa. Según estos planos, ahora estaría bajo aproximadamente 40 metros de agua. Alejandro Vélez, el periodista que había mantenido contacto con la familia, aprovechó el clima de cuestionamiento hacia las prácticas gubernamentales que surgió tras el devastador terremoto de Ciudad de México en 1985. En su apartamento desordenado, rodeado de titulares sobre el desastre sísmico y la corrupción en la construcción, tecleaba furiosamente su artículo sobre Ernesto. A la mañana siguiente, Carmen compró el periódico nacional en la plaza, sintiendo una mezcla de anticipación y temor al ver la extensa reportaje de 2 páginas titulado El pastor desaparecido, silencio de 6 años en Chiapas. El artículo conectaba hábilmente la desaparición de Ernesto con un patrón más amplio de intimidación contra críticos de proyectos gubernamentales,
citando fuentes anónimas que sugerían una operación sistemática para silenciar opositores. La reacción no se hizo esperar. Esa misma tarde, el delegado Rodríguez convocó a Carmen para una conversación tensa en su despacho recién renovado, señal de su ascenso en la jerarquía policial a pesar de su incompetencia demostrada. «Esta exposición nacional no ayuda a nadie, señora», advirtió con tono amenazante, apenas disimulado. «Algunos casos son mejor dejados en paz, por el bien de todos los involucrados». Mientras tanto, Guadalupe utilizaba sus estudios en la Facultad de Derecho para dar nueva fuerza a la investigación. Durante una sesión con su profesor de criminología, experto en crímenes de Estado, presentó el caso de su padre como ejemplo de desaparición forzada. «Legalmente, tenemos nuevas evidencias para reabrir la investigación», argumentó con la elocuencia que había desarrollado durante sus años de formación. La fotografía anónima constituye un indicio material no considerado previamente. No todos en la familia compartían el renovado optimismo. Miguel, que con 18 años mostraba una madurez forjada en el dolor, confrontó a Eduardo una tarde mientras revisaban documentos en la sala. «Estamos solo removiendo el pasado», protestó, señalando hacia la cocina donde Carmen preparaba café con movimientos mecánicos. «Esto está destruyendo a mamá, mírela. No come, no duerme. Vive obsesionada con cada nueva pista que aparece». La discusión fue interrumpida por el inesperado sonido del timbre. Al abrir la puerta, Carmen se encontró frente a un anciano desconocido que sostenía temblorosamente el recorte del periódico con el artículo de Vélez. «Mi nombre es Carlos Vidal», se presentó el hombre de 72 años, mostrando un desgastado carnet de identificación. «Fui ingeniero supervisor en el sector norte de la represa Malpaso, donde aparece ese automóvil en la fotografía». En la sala, rodeado por la familia que pendía de cada una de sus palabras, Vidal extrajo de una carpeta desgastada sus diarios de trabajo personales. 11 de junio de 1979. Leyó con voz quebradiza. «Operación nocturna no programada. Medrano supervisando personalmente. Área restringida». Con dedos nudosos, señaló una sección específica en los planos que Eduardo había conseguido. «Realizaron un trabajo de hormigonado aquí, que no estaba contemplado en el proyecto original. Utilizaron mucho más concreto del que sería necesario para esa estructura. La implicación era clara, aunque nadie se atrevía a verbalizarla completamente». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies mientras asimilaba lo que aquellas palabras significaban realmente. Días después, una llamada telefónica a las 8:30 de la mañana sacudió la aparente calma que había seguido a las revelaciones de Vidal. Carmen escuchó con creciente angustia la voz del oficial de policía informándole que habían encontrado restos humanos en una fosa común en los alrededores de Ocosingo, uno de ellos con características similares a las de Ernesto. La fría sala del depósito de cadáveres de Ocosingo parecía extraer toda calidez del cuerpo de Carmen, mientras esperaba, con Eduardo firmemente a su lado, el momento de la identificación. Respiró profundamente, armándose de valor antes de entrar a la habitación donde el forense esperaba junto a una camilla cubierta con una sábana. Cuando salió, minutos después, su rostro reflejaba una extraña mezcla de alivio y culpabilidad. «No es él», susurró a Eduardo, que la sostenía por los hombros. «Parte de mí siente alivio, la otra se siente horrible por eso, mientras alguna familia sigue esperando por este pobre hombre». Al salir del edificio, bajo la implacable luz del sol chiapaneco, un hombre mayor se acercó cojeando hacia ellos. Su ropa gastada y manos encallecidas hablaban de una vida de trabajo físico duro. «Soy Tomás Ramírez», se presentó con voz ronca. «Trabajé como operador de maquinaria pesada en Malpaso. Nunca hablé de esto con nadie.
Pero no puedo seguir cargando este secreto. Fui yo quien operó la excavadora la noche en que enterramos un Volkswagen azul entero en la base de la represa, con algo pesado dentro del maletero sellado con concreto. Las palabras de Tomás Ramírez cayeron sobre Carmen y Eduardo como un golpe físico. Por fin, después de años de búsqueda, tenían un testigo directo que confirmaba sus peores temores sobre el destino de Ernesto. El anciano operador de maquinaria pesada temblaba visiblemente mientras relataba los detalles de aquella noche, su conciencia finalmente liberándose de un secreto que había cargado durante 11 años. Medrano supervisó personalmente toda la operación, explicó Ramírez, sentado en la sala de los Domínguez horas después. Llegaron con el Volkswagen ya cargado. Mi trabajo fue excavar un hueco suficientemente grande en un área que sería cubierta por concreto al día siguiente. Nunca vi lo que había dentro del maletero, pero estaba sellado con cemento antes de que llegaran. Sus palabras resonaban con escalofriante claridad con lo que Carlos Vidal, el ingeniero retirado, había descrito días antes. Eduardo tomó declaración formal a Ramírez, grabando cada detalle para presentarlo como evidencia. Con este nuevo testimonio, Eduardo logró que la Procuraduría General de la República asumiera formalmente el caso, clasificándolo como posible crimen contra los derechos humanos. El expediente, ahora identificado como Caso Domínguez, recibió un número oficial y fue asignado a un equipo especial de investigadores federales. Tenemos coordenadas precisas de dónde buscar, explicó Eduardo durante la primera reunión con el equipo federal, señalando en los mapas de la represa el punto exacto mencionado por Ramírez y Vidal. Por primera vez en 11 años, sabemos dónde puede estar Ernesto. El procurador federal asignado al caso, un hombre de expresión grave y mirada penetrante, no ocultó las dificultades que enfrentarían. El área está a más de 40 metros de profundidad ahora. Necesitaremos equipo especializado, buzos entrenados en recuperación forense. No será una operación rápida ni sencilla. Esa noche, Carmen reunió a sus 3 hijos, ahora adultos, en la sala de la casa. Todos escucharon en silencio la grabación del testimonio de Ramírez, finalmente confirmando lo que habían temido durante tantos años. Guadalupe, con 25 años, mantuvo la compostura profesional que había desarrollado como abogada, aunque sus manos apretaban con fuerza las de su madre. Miguel, 23 años, miraba fijamente al suelo, mientras Lucía, 20 años, tomaba notas meticulosamente como le habían enseñado en sus clases de periodismo. Los días siguientes vieron a cada miembro de la familia procesando la información a su manera. Guadalupe, desde su oficina de abogacía en Ciudad de México, organizaba documentos para una petición formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinada a que el caso de su padre sentara precedente para otras familias de desaparecidos. Miguel pasaba largas horas en el centro comunitario donde trabajaba, contemplando una fotografía de Ernesto mientras las risas de los niños que atendía formaban un extraño contrapunto a su melancolía. «No sé si quiero que lo encuentren», confesó a su novia una tarde. Después de tanto tiempo, tener pruebas definitivas significaría perder la última esperanza de que pudiera estar vivo en algún lugar. Por su parte, Lucía presentaba en el campus universitario su proyecto de documental sobre desaparecidos políticos en Chiapas. «La historia de mi padre es solo una entre cientos», explicaba a su profesor de periodismo. «Quiero que este documental dé voz a todas esas familias que siguen esperando respuestas». Mientras la familia Domínguez se preparaba para enfrentar la verdad, Roberto Medrano, ahora con 67 años y convertido en un poderoso empresario, luchaba desesperadamente por mantener enterrado el pasado. En su lujoso despacho, el teléfono sonaba constantemente con llamadas de antiguos cómplices
alertándole sobre la reapertura del caso. Haga lo que sea necesario para bloquear esa investigación, ordenaba Medrano a uno de sus subordinados. Esa represa es infraestructura crítica, no pueden simplemente bucear allí. Use contactos en la Comisión Federal de Electricidad, invente problemas de seguridad, lo que sea. A pesar de los obstáculos, la investigación federal avanzaba. En una reunión técnica del equipo, los especialistas discutían los desafíos logísticos de la búsqueda. La visibilidad en el fondo es prácticamente nula, explicaba el jefe de buzos. Y el área está cubierta por más de una década de sedimentos. Será como buscar una aguja en un pajar, pero sumergidos a 40 metros de profundidad. Carmen y Eduardo también encontraron aliados inesperados. El nuevo delegado de San Cristóbal, un joven oficial comprometido con limpiar la imagen de la institución, les proporcionó acceso a archivos que habían estado vedados por años. Es evidente que los registros de la época fueron manipulados, les explicó, mostrándoles expedientes con páginas claramente arrancadas y declaraciones contradictorias. Una mañana, a las 10:30, Eduardo recibió una llamada anónima que abriría otra puerta crucial. «Busque a Javier Fonseca en Oaxaca», susurró la voz al otro lado de la línea. Era el oficial que hizo el trabajo. Está muriendo de cáncer y quiere confesar. Los preparativos para la operación de búsqueda en la represa Malpaso comenzaron finalmente en la primavera de 1990. Un equipo de buzos especializados llegó desde Ciudad de México, instalando su equipo en la orilla, mientras ingenieros estudiaban los planos para identificar el punto exacto donde debían concentrar la búsqueda. Carmen observaba desde lejos los preparativos, sosteniendo como un talismán los anteojos quebrados de Ernesto, que había conservado todos estos años. Su rostro, ahora marcado por arrugas que contaban la historia de 11 años de espera y sufrimiento, mostraba una extraña mezcla de temor y esperanza ante la posibilidad de finalmente descubrir la verdad. Mientras tanto, Eduardo y un investigador federal viajaron al pequeño pueblo en Oaxaca, donde supuestamente residía Javier Fonseca, el hombre señalado como ejecutor material de la desaparición de Ernesto. Al llegar a la dirección indicada, descubrieron que Fonseca había fallecido 3 días antes, pero había dejado algo invaluable. Una confesión escrita y firmada ante el párroco local, detallando su participación en múltiples operaciones especiales, incluida la de Ernesto Domínguez. Tras semanas de búsqueda en las aguas turbias de la represa, cuando algunos comenzaban a perder la esperanza, uno de los buzos emergió apresuradamente, haciendo señales desesperadas al equipo de rescate. Encontramos el vehículo, exactamente donde Fernández indicó, y hay algo en el maletero sellado con concreto. Necesitamos equipo para cortar y traerlo a la superficie inmediatamente. La operación para recuperar el Volkswagen azul del fondo de la represa Malpaso se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. Tras 24 años sumergido en aquellas aguas turbias, el vehículo emergía lentamente a la superficie en una mañana clara, cubierto de lodo y algas, ante la atenta mirada de decenas de periodistas y la familia Domínguez, que observaba desde una distancia prudencial. El ruido de motores y grúas especializadas rompía el silencio que normalmente reinaba en aquel rincón del embalse. Carmen, con 67 años y el rostro surcado por arrugas que contaban la historia de una búsqueda incansable, observaba con ojos húmedos cómo el coche era depositado cuidadosamente en una plataforma. Su mirada reflejaba una mezcla indescifrable de dolor y alivio después de 24 años de incertidumbre. A su lado, Guadalupe sostenía firmemente su mano, mientras Miguel y Lucía permanecían un paso atrás, como protegiéndola de lo que pudieran encontrar. Los días siguientes transcurrieron en una tensa espera. En un laboratorio forense de Ciudad de México,
Técnicos especializados trabajaban meticulosamente para abrir el maletero sellado con concreto sin dañar el contenido que pudiera albergar. El proceso era lento, calculado, casi ceremonial en su precisión. En la mañana del tercer día de trabajo, a las 11:20, los investigadores finalmente consiguieron abrir el maletero. Lo que encontraron confirmó sus sospechas más sombrías. Restos de ropas reconocibles como las que Ernesto llevaba el día de su desaparición y restos óseos humanos en avanzado estado de descomposición. Entre los objetos recuperados, uno destacaba por su significado: una cadena de oro con un pequeño crucifijo. «Se la regalé en nuestro 10º aniversario de boda», confirmó Carmen al identificarla, su voz apenas un susurro quebrado por la emoción. Sus dedos acariciaron temblorosos la joya, como si a través de ese contacto pudiera finalmente tocar a Ernesto después de tantos años. Pero el hallazgo más sorprendente fue una carpeta plástica herméticamente sellada que había protegido su contenido de la humedad durante más de 2 décadas. Él protegió las evidencias hasta el final, sabiendo que eran importantes, comentó con admiración el investigador principal mientras mostraba a la familia los documentos recuperados. En una sala de reuniones de la Procuraduría, investigadores y familia analizaron los documentos preservados que confirmaban con detalle el desvío sistemático de fondos federales destinados a comunidades indígenas hacia cuentas offshore. Nombres, fechas, cantidades, todo meticulosamente documentado por Ernesto en las semanas previas a su desaparición. La evidencia que había costado su vida ahora salía a la luz, como si el propio Ernesto hubiera dejado un testimonio desde más allá de la muerte. Eduardo leyó en voz alta fragmentos de la confesión de Fonseca, que completaba el rompecabezas. Recibimos órdenes de asustarlo y tomar los documentos. Cuando resistió, le golpeé demasiado fuerte. No era mi intención matarlo. Las palabras del ex policía, escritas días antes de su propia muerte, proporcionaban los detalles que faltaban sobre aquella fatídica mañana de domingo. Los acontecimientos se precipitaron tras estos descubrimientos. En una concurrida conferencia de prensa, el Procurador General anunció el procesamiento de Roberto Medrano y otros exfuncionarios por homicidio calificado y corrupción. Las imágenes de Medrano siendo escoltado hacia la prisión, intentando ocultar su rostro de las cámaras, su otrora imponente figura ahora encorvada y frágil, dieron la vuelta al país como símbolo de una justicia largamente postergada. El juicio que siguió captó la atención nacional. En un tribunal abarrotado, Carmen testificó con una dignidad impresionante sobre los 24 años de búsqueda y la devastación causada a su familia. Su testimonio, sereno pero demoledor, dejó a muchos espectadores y periodistas con lágrimas en los ojos. El momento más impactante del proceso llegó inesperadamente cuando Medrano, quien se había presentado en silla de ruedas alegando problemas de salud, se levantó súbitamente en un arrebato de furia al ser confrontado con los documentos recuperados del maletero. «Era un entrometido», gritó señalando la foto de Ernesto. «Habría destruido todo lo que construimos». Su exabrupto, que confirmaba su culpabilidad más allá de cualquier duda razonable, selló su destino ante el tribunal. Finalmente, 24 años después de su desaparición, Ernesto Domínguez pudo recibir un funeral apropiado. Carmen, Guadalupe, Miguel y Lucía permanecieron de pie alrededor del ataúd, unidos en un círculo de dolor y alivio. La iglesia donde Ernesto había predicado durante tantos años estaba llena hasta rebosar de personas cuyas vidas había tocado, muchas de las cuales eran apenas niños cuando desapareció. Guadalupe subió al púlpito vistiendo la antigua toga de graduación de su padre, un símbolo poderoso de continuidad y propósito. Mi padre creía que el conocimiento y la verdad eran las herramientas más poderosas contra la opresión,
declaró con voz firme. Murió porque se atrevió a documentar la verdad en una época en que eso era peligroso. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Carmen, transformando su tragedia personal en acción colectiva, estableció la Fundación Pastor Ernesto Domínguez para familias de desaparecidos. En la ceremonia de inauguración, cortó la cinta rodeada de otras familias que aún buscaban a sus seres queridos, simbolizando que el legado de Ernesto trascendía su caso particular para iluminar el camino de otros. Meses después del funeral de Ernesto, Carmen visitaba su tumba con una señora mayor que había conocido recientemente, madre de otro desaparecido cuyo caso fue reabierto gracias a los precedentes del caso Domínguez. Mientras compartían historias de dolor y esperanza, Carmen comprendió que la verdadera justicia para Ernesto no estaba solo en el castigo de los culpables, sino en la puerta que su caso había abierto para que otras familias no tuvieran que esperar 24 años por respuestas.